¿Listos? Gracias. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, lo mejor, les abrazamos. Bueno, estamos una vez más reunidos aquí en Emmanuel, así que para compartir de la palabra. Bueno, volvimos a salir otra vez por YouTube, así que qué bueno, ¿no? Que podamos estar. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a compartir de la palabra porque hay unos cuantos versículos que quiero compartirles. En realidad había muchos más, pero bueno, traté de... No son muy largos, mis hermanos, pero bueno, me pareció, por lo que vamos a compartir hoy, el título del mensaje es Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. Cristo, vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de la sabiduría, pero vamos a hablar del poder de Dios. Y todos los versículos que vamos a compartir hoy van a hacer referencia a estos tres puntos de este título. Porque toda la palabra habla de Cristo. Si la escudriñamos a las Escrituras, vamos a encontrar sabiduría y vamos a ser sabios. Y vamos a encontrar a través de la palabra, quiero que estén atentos, el poder de Dios que va a emanar a través de las Escrituras. Todo eso vamos a encontrar en la palabra. Todo eso se resume en Cristo. Todo eso se resume en lo que ustedes, en cualquier versículo que ustedes hagan. Sí o sí. Por eso me pareció importante ponerle Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. Entonces tenemos que entender que a veces, voy a hablar de lo que Pablo pudo entender, creo que lo compartí hace mucho tiempo atrás, pero quiero volverlo a compartir y arrancamos con el mensaje. Creo que Pablo fue ¿por qué todos hablamos de Pablo? Porque creo que fue una persona que entendió quién era Cristo en el momento que él se encuentra con él. Creo que vamos a compartir, hay un versículo que tengo aquí donde él se encuentra con Jesús. Y por qué cuando arranqué dije, bueno, qué bueno que podamos estar en Emmanuel otra vez. Y se preguntaron al pastor, pues su iglesia, la iglesia es Cristo. Nosotros venimos a un lugar a congregarnos y a escuchar la palabra. Cristo es la iglesia. Por eso me parece importante empezar a cambiar algunas cosas. Vieron que sacamos el Dios te bendiga, las bendiciones. Ya fue. Creo que tenemos que empezar a abrir nuestro entendimiento. Y Pablo entendió eso. ¿Por qué? Les voy a hacer entender esto. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, él entendió todo. ¿Saben por qué? Él entendió que era Cristo, él entendió que era la iglesia, él entendió que había sabiduría en él, él entendió que era el poder de Dios que estaba sobre él. Porque se le presenta, y lo primero que, escuchen esto, por favor, lo primero que Pablo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Ya podemos terminar el mensaje, Señor, y nos vamos todos a casa. Porque ya está. Cuando vos entendés eso, entendiste todo. ¿Se entiende? Pero a veces parece que tiene que pasar muchos años para entender esto. O a veces nos ponemos viejitos, canosos, andando con el bastón, con el carrito, con la silla de ruedas todavía, y no entendimos quién es Cristo. Pero Pablo, siendo un perseguidor, entendió quién era Cristo. Porque Jesús le dice, escuchen, ¿qué le dice Jesús? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Qué tienes en contra mío? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Entonces, ¿por qué? Yo sé, pido disculpas, perdón, no tengo ningún problema, pero de un hermano se va a llamar más iglesia, Emmanuel. No estoy en contra de que ellos quieran poner iglesia, pónganle templo, lo que ustedes quieran, está todo bien. Pero pude entender en este tiempo, y tengo un amigo que su iglesia se llama nada más que el nombre, creo que Proyecto, ¿no? Proyecto. Y el nombre, nada más. ¿Por qué? Entonces ese cartel ya hay que sacarlo. El otro no vamos a poner más. Nosotros venimos a un lugar, no podemos
podemos ir afuera, podemos ir cuando vamos a... No es necesario, ¿se entiende? Porque Jesús le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me persigues? La iglesia soy yo. Pablo estaba matando a los cristianos, que son la iglesia. ¿Sí? Es decir, Pablo no estaba destruyendo los templos. Porque escuchen, ¿dónde dice en la palabra, en las escrituras, que Pablo estaba destruyendo los templos? Hay que abrir nuestra mente. Saulo, perdón, gracias. ¿O no, Gloria? ¿O no, Dylan, David? ¿Dónde dice que Pablo venía rompiendo y destruyendo todos los templos, dinamitando todos los templos, tirando bombas a los templos? No lo dice. Pablo dice que era un perseguidor de los cristianos. Y entonces estaba siguiendo a la iglesia. Cristianos somos Cristos chiquititos que estamos representando, Saulo, gracias por corregirme, que somos representantes de Cristo. ¿Qué tú? ¿Te parece? ¿Van entendiendo? Emanuel. Real, proyecto, lo que vos quieras. Pero eso es iglesia. Cristo. Lo demás es todo un nombre, lo demás es un lugar. Es un lugar donde podemos estar. Donde nos pueden echar de un lugar, como ha pasado, nos pueden volver a echar de este lugar. Y no hay problema. No nos tenemos que hacer problema. No hay que preocuparse. Porque si no encontramos un lugar, no importa, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Llevando el mensaje del Evangelio de Cristo, ¿dónde estamos yendo? ¿Qué importa el lugar? Si Dios nos da un lugar más grande, gloria a Dios. Y si no, todo bien. Por eso me pareció importante, amados, empezar a hacer mensaje. Podemos hablar de lo que Pablo era. Cristo, coma la sabiduría y el poder de Dios. Él entendió en ese lugar, Saulo entendió todo y se resumió todo ahí. Pero de ese primer día, Saulo entendió todo. No necesitó que le predicara, no necesitó nada. ¿Se entiende, amados? Y de ahí salió un proyecto, salió una persona, salió algo impresionante. Una persona que no tenía estudio, una persona que no tenía nada. Pero de ese momento, escuchen, fue derramado sobre Pablo toda la sabiduría. Por eso le puse esa sabiduría y el poder de Dios. Y a veces nosotros estamos 20 días, 40 días para entender un versículo bíblico. Y buscamos en Google a ver que me diga qué palabra significa, qué sé yo, incorruptible, que no se corrompe. ¿Se entiende? Pablo en un solo momento, en un lugar, Saulo, entendió todo. La palabra es eso. Bien, vamos, rápidamente. 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18, y después vamos a saltar al 22 al 24. ¿Lo tienen? 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18, y después el 22 y el 24. ¿Vamos? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Se preguntarán, pero si tiene que ver, estamos hablando de Cristo, ¿o no? Estamos hablando de sabiduría. Pero no predicar con palabras humanas. ¿Bien? Ahora, quiero aclarar un punto acá, para seguir. Vieron que Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar. No es que Pablo está desestimando o desechando el bautismo. Bien, lo que Pablo dice es que no me puedo hacer cargo de todo. Porque Jesús en Mateo 28:19, vamos a compartir, para que vean, dice así: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una pequeña referencia para que vean de que el pastor no está hablando
pavadas acá, sino que se entiende, amados. Pablo no está desestimando, sino que los apóstoles estaban haciendo el bautismo. Dijo Pablo, yo me tengo que encargar de, ¿qué decía acá? De predicar el Evangelio de Cristo para que la cruz no quede en vano. Él se dedicaba ¿a qué? A predicar, a hablar de Cristo, de la sabiduría y del poder de Dios. Mateo 28:9 dice, por tanto, y hace discípulos bautizando a la nación en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso era para los apóstoles. Porque si no, si yo lo leo, se entiende, se malinterpreta, entonces que me gusta aclararlo. Y aprenden algo más, qué sé yo. Pablo no está desestimando el bautismo, para nada. Por eso dice, a mí no me mandó a bautizar. A mí cuando yo tuve el encuentro me dijo que tengo que ir a predicar de lo que él era. Los apóstoles estaban encargando de eso. De hecho, Pablo no fue un apóstol que estuvo con Jesús, fue después. Aunque es el apóstol. Pero lo que quiero aclarar es esto, que no fue partícipe general de los 12 discípulos de Cristo, sino que fue externo. ¿Qué opinan? ¿Se entiende? Sigue siendo apóstol, pero él dice, los discípulos que estaban con Jesús, ellos son los que tienen que ir a bautizar. Yo tengo que ir a predicar. ¿Se entiende o no? No, muy largo. El 18 dice así. Porque la palabra de la cruz es locura. Y claro que es locura. Anda a predicarle a alguien a lo que está festejando el cumpleaños de la hora. Anda a decirle, che, lo que Cristo hizo en la cruz por vos, ¿sí? Fue por una salvación tuya. Es para que entiendas lo que Cristo hizo. Es para que vos te salves, lo hizo por redención, justificación. Lo hizo y derramó la cruz, entonces lo hizo por vos. ¿No querés venir un ratito? ¿Te comparto algo? O si no, ¿se entiende? No lo van a entender. De hecho, te van a decir, no, mira, la verdad que no me interesa. O se me hace tarde. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que ir a mirar a Guarapito que corre ahora con el Fórmula 1. Porque es locura. Pero Pablo lo que quiere predicar es que, cuando dice en el versículo 17, él dice, yo fui mandado a predicar para que la cruz no quede en vano, sino que se predique todo lo que fue hecho acá. Cristo caminó, hizo milagros, pero lo que él hizo acá no puede quedar en vano, no podemos dejarlo como algo insignificante, porque esta es la cruz, y de acá es donde, escuchen, ¿saben por qué Pablo, ¿están entendiendo? ¿Saben por qué Pablo predicaba desde la cruz o Cristo crucificado? Porque desde acá se empezó a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Se entiende? Desde acá se empezó a predicar el Evangelio. Antes no. Y ustedes van a ver que Pablo viene predicando un Cristo crucificado, pero no que está crucificado, sino de lo que él quiere dar a entender, de lo que esta cruz no puede quedar en mano después de la gran crucifixión y la gran resurrección que hubo. Cristo, sabiduría, escuchen, me está mirando, sabiduría y el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo predicaba la resurrección? Porque acá encontramos el título. Pablo, wow, predicaba a Cristo, predicaba la sabiduría, pero predicaba el poder de Dios, porque la única resurrección que hubo fue acá. Y esto es poder de Dios. ¿Saben por qué Jesús se había puesto triste cuando él dijo, Señor, si es posible, necesario, pasa esta copa porque yo no sé si lo voy a soportar? ¿Saben por qué Jesús dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué lo dijo? ¿Alguien sabe por qué? ¿Saben por qué él se entristeció en ese lugar? Porque iba a estar 3 días separado de Dios. Por eso usa esas palabras. ¿Se entiende? Seguro. Por eso él dice eso. Porque no se quiere separar del poder de Dios. Por eso Pablo predica, para que la cruz que dice en el versículo 7 no quede en mano. Me es necesario predicar. ¿Sí? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es
ahí nos vamos a sentir el poder de Dios. Perdón que me anticipé antes, pero por eso, bien, lo que estamos en el título, Cristo, hablamos de Cristo en el versículo 17. Hablamos de la sabiduría y hablamos del poder de Dios en el versículo 18. ¿Se va entendiendo, amados? Sí, seguro, ¿no? Todo lo encontramos cuando Saulo tiene ese encuentro con Cristo. ¿Por qué es la iglesia? Se acuerda todo, ¿no? No importa si está muy bueno o no. Obviamente que es lindo, pero si vamos a Miserere, qué sé yo, la cantidad de gente que está yendo, vamos a tener a Concordia y afuera. ¿Se entiende? Se baja la gente del bote a escuchar el mensaje y después se va. Eso es. Pablo decía eso. Ahora, sigue el 22 al 24 y dice, y ahora vamos a entrar aquí. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora les voy a explicar lo que significa. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos y los griegos buscaban sabiduría. Escuchen, ahora les voy a explicar por qué los judíos y los griegos estaban en contra. Porque ellos no entendían nada. Lo voy a explicar ahora. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. O griegos. Y el 24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está Cristo. Pablo no estaba desestimando a los judíos y a los griegos. ¿Sí? Él les fue a predicar a todos ellos. Les fue a predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué pasaba con los judíos? ¿Qué pasaba con los griegos? ¿Por qué dice el versículo 17 así? 22 dice. Miren, escuchen. Muchos de los judíos pensaron que las buenas nuevas de Jesús, escuchen, era una tontería, era una falsedad. ¿Se entiende? Ahora, y que el Mesías debería ser un rey conquistador, un rey con todos sus atributos. Por eso dice así, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos entendían de que era toda una tontería eso, de que no existía eso. Y los griegos, y voy avanzando, ¿por qué quiero explicarle? Para que se entienda más usted, predicando para que todos podamos aprender. ¿Qué pasaba? Con los griegos pensaban que el Evangelio o la resurrección era algo que no podía existir corporalmente. Era algo inevitable, ¿se entiende? Para los griegos. Era algo que no podía existir eso. Por eso Pablo dice así, y vamos a seguir avanzando, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero ¿qué dice Pablo? Fíjense lo que dice en el 24, y avanzamos. Más para los llamados, así judíos como griegos, es decir, los incorpora Pablo. Le dice, a ellos hay que predicarles el Evangelio. ¿Qué queremos decir con estos amados? Que todo el mundo tiene que escuchar el Evangelio de Cristo. Así sea locura, obviamente que va a ser locura de predicar el Evangelio a aquellos que lo van a entender. Pero de alguna manera u otra tenemos que ser sanos y tratar de llevarles el mensaje para que ellos puedan conocer a Cristo. Por eso Pablo dice, yo no los voy a desestimar, yo tengo que unirlos. Por eso vino esa gran discusión con Pedro cuando él decía, no hay que predicarles a esto. Y Pablo decía, sí, cuando él discusión hay que predicarle a todo el mundo, capo. Yo me encuentro con el Señor y me dijo que hay que predicarle a todos. ¿Por qué vamos a desestimar a las personas? Por eso Pablo dice, yo no voy a predicar, vamos a más adelante, con sabiduría de palabras humanas, sino tiene que ser algo revelado desde el cielo. ¿Vamos bien? Judíos y griegos. ¿Se entendió, amados? ¿Seguro? Las buenas nuevas. Bien, vamos. Continuamos, rápido. ¿Qué me dice? Vamos a hablar acá ahora. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2, y vamos al 13 y el 14.
Dígame cuando lo encuentran. Porque, dice 18, la palabra de la cruz de locura a los que se pierden, mas a los que están en nosotros es poder de Dios. Bueno, vamos, capítulo 2 de 1 Corintios 2, 1 y 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue por excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo vuelve otra vez a exhortar y vuelve a hablar de que no son con palabras humanas que nosotros tenemos que predicar. Fíjense lo que dice ahora el versículo, en el mismo capítulo 2, pero versículos 13 y 14. Dice así, 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, escuchen esto, lo espiritual a lo espiritual. ¿Se entiende? Versículo 13. Pablo vuelve a decir, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Bien? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿De qué me está hablando acá? Sabiduría. Pablo dice, yo no voy a ir a hablar con palabras humanas. Pablo era un buen filósofo. Era una persona que estaba muy bien, de hecho tenía un título de filosofía, algo así tenía Pablo. Tenía algo, pero él no usó eso. Él buscó y se dejó en todo lo que él estaba predicando, que el Espíritu Santo lo guiara para llevar el Evangelio de Cristo. Él no usó su título, él no usó su rango de lo que él había estudiado para llevar las buenas nuevas. Él dijo, yo voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe a llevar el Evangelio de un Cristo crucificado. ¿Por qué dice en el versículo 13? Para que todos se acomoden de lo espiritual en lo espiritual. Todo se tiene que acomodar. Pablo hacía de que el Espíritu Santo lo guiara donde él tenía que predicar. Pero escuchen esto, él lo que hacía es llevar a un lugar donde sabía que no conocían a Cristo, que él sabía que por ahí se le iba a complicar para llevar el mensaje. Lo que él hacía, dejaba que el Espíritu Santo fluyera a través de él y que todo el poder de Dios sea dado sobre la vida de Pablo, escuchen, para que acomodara lo espiritual en lo espiritual, que todo sea acomodado, para que todo pueda entender el Evangelio, esa locura de predicar a un Cristo crucificado, que todos tenían que entender y poder llegar a entender quién era Cristo. Por eso dice, aquellas personas, dice en el versículo 14, que no entienden, no van a percibir, porque no están viviendo en lo espiritual, están viviendo en lo natural, en un terreno totalmente naturalizado. Pablo dice, yo tengo que hacer de que esas personas, por eso le hablaba de los griegos y de los judíos, tengo que hacerle entender a ellos, y tienen que entender quién era Cristo. Por eso en el versículo 24 dice, yo les voy a predicar para que ellos puedan entender, tanto griegos como judíos, que puedan entender quién era un Cristo, quién era Cristo. Todo, se recuerda, amado, todo está acá. Por eso siempre Dios, el poder de Dios va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero aquel que vive en un plano natural nunca va a entender lo espiritual. Nunca va a entender y discernir por qué vienen las cosas que vienen a nuestras vidas. A nosotros desde muchos años hicieron creer, o nos creímos, o nos hicieron creer, sí, de cuando vos pasabas una prueba, alguna dificultad, porque el diablo te estaba atacando, le había explicado, le había hecho algo muy grande en tu vida, estabas haciendo algo muy indebido, entonces el diablo se metía en tu casa y estabas pasando esa gran prueba o dificultad. Pero años después pudimos entender de que eso fue una gran mentira que se incorporó en las mentes de las personas para hacernos creer a nosotros de que eso. Todo el proceso que nosotros pasemos es porque Dios quiere acomodar lo espiritual en lo espiritual. Dios quiere que te acomodes en lo espiritual en lo espiritual, que seas sabio, que el poder de Cristo esté en vos.
Y lamentablemente todavía se sigue predicando en algunos lugares eso. Entonces, ¿qué ibas a hacer vos? ¿Qué iban a hacer ustedes si pasaban por un proceso? Tu economía empezaba a flaquear, ¿sí? Te agarraba un resfrío, se te pinchaba la goma del auto. Vos te callabas la boca, no se lo comentabas, le decías a tu esposa, mira, esto muere acá. Viste, no como tal pastor, que ahora sí que el enemigo nos agarró. Entonces, ¿qué se generaba? Una división de iglesia. Porque yo en vez de tener confianza con mi pastor, de ir a contarle todo lo que yo necesitaba hablar con alguien, ¿qué hacía? Me retrotraía. En vez de abrirme, me encerraba. Pablo dice, yo tengo que ir a predicar, tengo que ir a hacer que ellos hablen, que ellos me digan lo que les está pasando, yo tengo que hablarles. Entonces yo tengo que dejar que Dios acomode a través del Espíritu Santo en mi vida, lo espiritual, para que ellos puedan entender y que sepan que pueden hablar conmigo. ¿Se entiende? No es que la prueba que vos estás pasando, o tus finanzas decayeron, o no tenés trabajo porque le diste igual al enemigo. No, es porque Dios está operando sobre nosotros. Porque hay algo que Él quiere acomodar en tu vida, que estés encajado en algo, porque hay algo que Él quiere hacer. Y es un proceso que nos va a tocar pasar para que podamos crecer y madurar espiritualmente. Si no, nunca va a suceder, amados. ¿Se entiende? Nunca va a suceder. ¿Por qué le digo a ustedes siempre, chicos, cuando está pasando algo, llamen, no hay ningún problema. Pastor, me está pasando lo que está pasando. Vamos a orar, vamos a orar con qué podemos hacer. ¿Alguna vez le repliqué o le dije el enemigo? ¿Alguna vez se lo dije? No van a decir, nunca van a decir eso a mí. Al contrario, vamos a estar orando. ¿Se entiende? Avanzamos. Colosenses 2:3. Lo que quiere decir aquí también el versículo 14 es esto. Mire, tenía algo anotado muy lindo. Escuchen. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable, así tenemos que ser. ¿Vieron que una persona no tiene oído y escucha un buen músico, escucha a alguien que está tocando y tiene ese oído que percibe algo y dice, mira, te faltó re, que yo estoy diciendo algo porque no lo entiendo, o te faltó meterle el dedito un cachito más? ¿Vieron? Ese oído, así tenemos que hacer con esto. Tenemos que tener un oído totalmente afinado a lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. ¿Se entendió? Yo me tengo que cambiar como me está contando él. Eso es lo que estamos compartiendo acá. ¿Qué me dice Colosenses 2:3? Continuamos, perdón, que me quedé ahí. ¿Se va entendiendo, amados? Perdón que tal vez lo enrollé mucho, pero creo que no, creo que se basó en lo mismo. Si no, pregunten. Comenzamos que todo está acá, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué me dice Colosenses 2:3, perdón? En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde? En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde? Todo está acá. Pablo hablaba, yo no voy a hablar con palabras humanas, sino con palabras sabias, sabiduría. ¿Se entiende? No con sabiduría humana. Vuelvo otra vez y ya avanzamos. Él puede haber usado su título de lo que él había estudiado, pero Pablo no lo hizo porque eso hubiese sido una sabiduría humana. Él dijo, yo voy a ver que el Espíritu Santo me guíe para predicar el Evangelio de Cristo crucificado. A veces queremos usar el título de psicólogo o de médico para hablarle. No. Deja que el Espíritu Santo usa eso para lo que fuiste preparado. Sos médico odontólogo, usalo para eso. Pero no prediques usando tu título de médico odontólogo para predicar a Cristo, porque no va a funcionar. Lo que funciona es el Espíritu Santo sobre nuestras vidas para predicar el Evangelio. ¿Se entiende? Bien, vamos. Bueno, lo leemos rápidamente. En quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En la Escritura. Seguimos avanzando. Vamos a Juan 4:2. Creo que Juan 4:2
era antes, pero lo vamos a hacer. Juan 4.2 dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Bueno, esto era de lo que estábamos hablando en el versículo 17 primera de Corintios. Que Jesús no bautizó nunca, sino que sus discípulos. Y queda plasmado con Mateo 28, 10 y 19. ¿Estamos bien? Ahora vamos a Romanos 1, 16. Dice así. ¿Estamos bien? Sí. ¿Se entiende seguro? ¿O lo me enrosqué? No me hagan repetir todo de vuelta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vuelve a hablar Pablo del griego, pero aquí no primero a los judíos y al griego. Y después vamos a Corintios, ¿qué encontramos? Que Pablo le vuelve a predicar otra vez y hablar otra vez a quién? A los griegos y a los judíos. Pablo nunca le exento a nadie. No me avergüenzo del Evangelio porque ¿qué dice? Es poder de Dios. Y acá volvemos a encontrar el título. En 1 Corintios encontramos el título, ¿no? Hablamos de Cristo, hablamos de sabiduría o no. Y hablamos del poder de Dios. Y volvemos a encontrar el título acá. Hablamos del Evangelio, de Cristo, de sabiduría y del poder de Dios. Otra vez encontramos en este versículo. ¡Qué va! Ahora, ¿por qué Pablo hablaba primeramente al judío? Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y lo leo yo, rápido. No se copen. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré, tu nombre será de bendición. Ahí está hablando cuando Pablo dice, primeramente al judío, desde el momento que Dios le dice a Abraham que se aparte, que se vaya, ya desde ahí Dios, escuchen amados, estaba escogiendo al pueblo, escogido él que eran los judíos. ¿Lo sabían? Bueno, ahora lo saben. Tomen. Desde ese momento, cuando Dios determina que Abraham lo dice que se aparte de la parentela, que se aparte de todo, es porque Dios estaba apartando al pueblo escogido de él que eran los judíos. Por eso Pablo dice primeramente el judío y después el griego. ¿Lo sabían? Todo por mí. Todo por mí. Escuchen, qué hermoso es la palabra del Señor. Ahora, tenía algo para compartirles rápido, pero es muy largo, así que no me voy a. Pablo no se avergonzaba del mensaje de Cristo o de salvación. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es decir, si está el poder de Dios en mi vida, está el Espíritu Santo, ¿qué más puedo? ¿Qué más quiero? ¿Qué más queremos nosotros? ¿Se va entendiendo el mensaje de eso? Nosotros, vuelvo otra vez a lo que dije antes, todo está acá. A lo mejor recuerdan lo que hablamos cuando Pablo se encontró con Jesús, recuerdan, ¿no? Bueno, Pablo no se avergonzó, era un perseguidor de los cristianos. Era una persona a Saulo, que lo tenía allá, una persona muy potente, pero no se avergonzó de arrodillarse ante Dios, ante Cristo. No me avergüenzo del Evangelio. Por eso digo, ¿es necesario que estemos encerrados de cuatro paredes para llegar a Cristo? No es necesario. ¿Por qué le ponemos iglesia? Le ponemos. No. Entonces, Pablo no se avergonzaba de predicar a Cristo. Pablo dijo, este es el mensaje, esta es la predicación, este es un Cristo crucificado, esta es la resurrección, y yo voy a predicar, no voy a avergonzar de predicar a Cristo. ¿Qué pasa? Salimos todos acá y nos paramos ahí y le predicamos a los que están en el cumpleaños. Bueno, escuchen, ¿cuántos conocen a Dios? Por ahí nos sorprendemos, todos van a levantar la mano, o por ahí uno, bueno, queremos decirle esto. ¿Recuerdan lo que pasó el día que se hizo el bautismo acá? Lo que estaba en la reunión. ¿Recuerdan cómo aplaudía a la gente, cómo se vino a mirar todos? Sin decir nada. Bueno, ahí ya, de todas maneras, predicaste a Cristo. Seguimos. ¿Qué dice Romanos 1, pero 14? A
y a no griego, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice Pablo. ¡Wow! Pablo se sentía en deuda con los griegos. Pero fíjense lo que dice Pablo acá. Ahora te voy a leer a griego y a no griego, a sabios y a no sabios, soy deudor. Para que quería compartir algo acá, ya voy terminando, faltan un versículo, nada más. Que tenía algo para compartirle aquí. Bueno, le dije. Lo que pasa es que los judíos durante muchos años aprendieron, esto es algo que estoy compartiendo aquí, mediante las leyes, de lo que era conocer a Dios. Por eso Pablo vino como a romper ese esquema y decir, esto es así. Las leyes las vamos a mantener, pero yo quiero predicar realmente de lo que fue, sin dejar leyes, pero yo quiero predicarles una resurrección, a un Cristo crucificado. Quiero predicarles quién era Cristo. Porque ese encuentro que yo tuve con Él no me alcanza la vida, no me va a alcanzar las palabras para predicarles del encuentro que yo tuve con Él. Y desde ahí soy lo que soy. Pablo quería expresar eso. El encuentro de todo lo que había pasado. ¿Sí? ¿Entienden? No? Por eso Pablo nunca desestimaba a los griegos, a los judíos, él quería explicar a todo el mundo, él quería que todo, y casi tiene que ser el Evangelio, ¿o no? ¿Qué pasa si un día me invito un sacerdote, un cura a predicar de la iglesia católica? Gloria a Dios, vamos a predicarle de Cristo. Gloria a Dios, porque hay que romper esas estructuras, hacerle entender, porque yo soy una persona que digo, no, porque los católicos, yo vine del catolicismo, yo fui católico apostólico romano. Martín Lutero era un católico apostólico romano, pero cuando Martín Lutero en el año 1800 entiende cómo era verdaderamente Cristo, se abre y empieza a hacer a los cristianos evangélicos. Porque empieza a entender de que no era así, que era así. Y tenía razón, era así. Pablo sigue lo mismo que Martín Lutero. Vamos bien. Rápido, les digo acá. ¿Por qué dice Pablo con a griego y no a griego? Pablo se refería a todo lo de la cultura griega y a los que no son de esta cultura. ¿Sí? A sabios y a no sabios. Se refiere a todas las personas educadas y analfabetas. ¿Se entiende? Pablo dice a griego o no griego. Era a culturas griegas y a culturas no griegas. ¿Pero por qué dice a sabios y a no sabios? A personas que tenían un entendimiento, que eran educadas, pero a personas que eran analfabetas. Por eso se sentía el deudor Pablo. Yo tengo que ir a predicarles a todos. No puedo quedar deudor de nadie. Tengo que pagar, tengo que predicarles el Evangelio del crucificado a todos. ¿No tuviste estudio? Me vas a entender de lo que estoy hablando. Por eso Pablo se sentía deudor. ¿Se entiende, amados? Creo que ya cerramos. Y cierro con esto. ¿Cuál era la deuda de Pablo? Después de la experiencia con Cristo en el camino a Damasco, que está en Hechos capítulo 9, lo que habíamos predicado el primero de todos, ¿recuerdan? Es un poco como que lo consumió todo a Pablo. Pero quería compartirle algo aquí que me parece. Pagó su deuda proclamando la salvación que hay en Cristo para todos, los gentiles, judíos, sin importar barreras, culturas, sociales y económicas. Pablo lo que hizo fue romper todo eso, todos los esquemas, y predicarles a todo el mundo. ¿Se entiende? Por eso él dice a griego, no griego, por eso dice predicar a los judíos, por eso cuando leíamos el 1 Corintios capítulo 17 y 18, él dice, yo sé que no entienden, ustedes estimaban a Cristo, pero yo les voy a hacer entender el versículo 24, dice, yo les voy a hacer entender cómo es esto. Pablo nunca desestimó nada a nadie, amados, porque Cristo no lo hizo, Cristo en la cruz lo hizo por todos. ¿O acaso Cristo desestimó a los
a los borrachos, a los homosexuales, a las lesbianas, a aquellos que tienen problemas. ¿Cristo desestimó a alguno? No. Si tuviera que haber desestimado a alguno, yo hubiese estado fuera de esa esencia o de ese plan de Dios. ¿Se entiende? Yo hubiese estado fuera porque no tuviera parte en esto, por lo que yo era, por lo que fui. Pero también fui incluido, fui metido adentro de todo eso. Por eso me pareció importante llevarle este mensaje, mis queridos amados. Y espero que realmente se haya entendido, en serio. Perdón si por alguna palabra que no se entendió, lo podemos hablar después, hoy, mañana, no hay ningún problema, pero quería traerle este mensaje. Y anoche mientras lo estaba preparando, digo, Señor, quiero entender también de lo que voy a hablar. Dame esa sabiduría para poder predicar el mensaje. Más allá que uno lo haya predicado muchas veces, pero también necesito entender lo que me estás hablando. Bueno, me está diciendo el Señor de esto. Que no importa el lugar donde estés, no importa las personas que vayan, no importa dónde vos vayas, lo importante es que vos sigas predicando a un Cristo crucificado y que vos sigas predicando a mi hijo, que sigas predicando a Cristo, sea donde sea, no importa, lo importante es predicarle. Por eso no desestimar estos versículos de Pablo dice griego, no griego, sabios, no sabios, judíos, gentiles, todo dentro de la misma bolsa, hay que llevar el mensaje de Cristo, de la crucifixión, de lo que realmente es. Entonces, termino, Cristo, coma la sabiduría, el poder de Dios. Desde acá se empieza a predicar el Evangelio. Cristo, sabiduría, poder de Dios. Cuando vos entendés que todo eso está en tu vida, que está en las Escrituras, que está en vos, olvídate. Vas a ir hasta donde no tengas para ir, pero vas a ir igual, con tal de predicar el Evangelio. Griego, no griego, sabio, no sabio, personas que tengan estudios, personas, no importa. Esto es el Evangelio. Algo me hubiera quedado, pero bueno, lo vamos a dejar para otro día. Amados, les abrazo lo mejor de Dios para sus vidas y recuerden de que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Tenés un título? Déjalo a un lado. Deja que el Espíritu Santo use tu vida para predicar a Cristo. Lo mejor de Dios. Les abrazamos. Si Dios quiere, el próximo domingo estaremos aquí, en Emanuel, compartiendo la palabra. Y si Dios no lo quiere, veremos qué hacemos. Les abrazo. Un aplauso al Señor.